Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Son videos explicativos conforme a lo que ustedes han preguntado en la plataforma de la escuela. Vamos a tratar de salvar algunas dudas que tenían sobre la unidad número uno, que era sobre unidades de medida. Y para ello, bueno, vamos a empezar la explicación ahora. Hacemos clic para presentar la pantalla. Ahí estamos. Vamos a comenzar a hablar un poco sobre el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Bien, para adentrarnos en esta unidad debemos identificar y tener claro bien qué es una magnitud. Cuando hablamos de magnitud en física, nos referimos a que es una característica que se puede medir de los objetos. Bien, supongamos, si nosotros queremos medir el alto de una persona, nosotros utilizamos un instrumento de medición, generalmente puede ser una regla, un centímetro, una cinta métrica, y nosotros podemos comparar la altura de la persona. Bien, esa es una magnitud física. La altura o el largo que tiene una persona es una magnitud física. Bien, ¿qué no es magnitud? Por ejemplo, los sentimientos. Bien, cuánto yo puedo querer a alguien o a una persona, no hay un instrumento físico, bien, que pueda medir la cantidad de cariño o el amor que puedas llegar a sentir por una persona. Bien, por lo tanto, el amor, los sentimientos, esos no son magnitudes físicas. De hecho, todo lo que tenga que ver con la física es con respecto al mundo real, al mundo concreto. Bien, entonces. El Sistema Internacional de Unidades de Medida, bien, fueron las primeras personas que empezaron a tener en cuenta esto de que es importante medir las cosas o tener unas referencias con respecto a las cantidades. Fueron los franceses, bien, así es cuando surge en Francia a fines del siglo XVII la Conferencia General de Pesas y Medidas, bien. Ahí se determinaron ciertos tipos de magnitudes físicas, por ejemplo, el kilo, el metro, bien, los gramos, los centímetros cuadrados, bien, esas eran las primeras magnitudes que ellos empezaron a definir, es decir, tanta cantidad, por ejemplo, un metro vale esto, bien. Eh, ¿A dónde se juntó la Conferencia General de Pesas y Medidas? En una oficina, que es la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que está en París, que es un lugar donde se juntan hoy por hoy todos los científicos del mundo para consensuar o ponerse de acuerdo de cómo son cada una de las magnitudes físicas. Bien. Eh, es una organización intergubernamental. ¿Qué significa? Que hay muchos países, bien, muchos gobiernos que están trabajando por ello para tratar de mejorar las magnitudes físicas, hacer más descubrimientos sobre todo lo que tenga que ver sobre las medidas y las mediciones. El 20 de mayo de 1875 se realizó la Convención del Metro, que también hay en Francia, donde se determinó el valor o la magnitud metro, bien, lo que hoy conocemos como un metro, anteriormente tenía unas ciertas características, bien. Y en 1877, bien, la Argentina empieza a formar parte de esta Oficina Internacional de Pesas y Medidas y empieza a reglamentar un poco de cuántos son estas cantidades. En esta imagen es del Comité Internacional de Pesas y Medidas de 1894. Aparece una persona muy influyente, que fue muy influyente en Argentina. Bien, estamos hablando de Benjamin Gould. Benjamin Gould fue el fundador de la Escuela de Astronomía en Córdoba. Bien, él es una persona nacida en Estados Unidos, fue preparada allá, él estudió con el mismísimo Gauss. Para aquellos que no sepan quién es Gauss, es uno de los mejores matemáticos que nos dio la historia. Esta persona, este hombre, Benjamin Gould, fue alumno, bien, de Gauss. Eh, Él fue astrónomo, fue científico, se radicó, vino a vivir a la Argentina, fundó la Asociación de Astronomía
de Argentina, además de participar en un montón de cuestiones científicas y sobre todo de asesorar al gobierno de la importancia de lo que era tener unidades de medida en Argentina. Bien, así fue que en 1863 se dio origen a la ley que adopta el sistema de pesas y medida métrico decimal. Bien, a partir de ese momento todas las medidas se empezaron a medir en metros en Argentina. Ya no se usaban las leguas, por ejemplo. Bien, o sea, uno decía tantos metros, fui, caminé tantos metros, de tantos metros de alambre, bien, y esas características. En 1957, muchísimos años más tarde, se crea el INTI. Bien, es muy importante el INTI para la Argentina. El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Es el ente encargado de que todo lo que exista, todo lo que se fabrique dentro del territorio nacional, todo lo que es el descubrimiento, toda la tecnología, bien, esté regulado por y gracias al INTI. Y es el mismo INTI donde se empieza a perfeccionar esto de las magnitudes y las medidas, y así fue como en 1972 se promulga la Ley Nacional 19.511, que es el que crea el sistema métrico legal argentino más conocido como, voy a acordar acá, más conocido como SIMELA, ¿bien? Sistema Métrico Legal Argentino, que es el que regula todas las unidades argentinas que existen en el territorio nacional. Para comenzar a hablar de estas unidades de medidas que tiene el sistema internacional, vamos a darle lugar a la longitud. Bien, cuando hablamos de la magnitud, longitud, lo que estamos hablando, lo que conocemos nosotros es el largo de las cosas. ¿Cómo se mide el largo de las cosas para el sistema internacional? Se utiliza el metro. Bien, el símbolo del metro es la M. ¿Y qué se pensaba o cómo se creía o cómo se constató la característica del metro? Bien, para la Academia de Ciencias de Francia de 1792, bien, el metro era la 10.000.000ª parte de la instancia que separa el polo norte, bien, de la línea del ecuador terrestre. ¿Qué significa o qué quiere decir esto? Imagínense que tenemos un globo terráqueo y tenemos la línea del ecuador, bien, es la que divide horizontalmente, digamos, a la Tierra. Si nosotros tomamos la distancia que hay desde el Ecuador hasta el Polo Norte y los dividimos en 10 millones de pedacitos, bien, lo que nos queda es un metro. Bien, en 1792 se pensaba o se creía o se establecía que eso es un metro de largo. El modelo del metro, bien, del metro patrón, que se hizo en 1889, es esa varilla que se ve ahí, es una varilla de aleación de platino e iridio, bien, tiene esa forma, y eso fue llamado como prototipo del metro. ¿Qué significa prototipo? Que eso es lo que equivaldría a un metro, y es un instrumento muy preciso, bien, era tan preciso, su fabricación era tan precisa que tenía un error de 0,002 milímetros. Imagínense, a un milímetro lo reparten en 10.000 partes y toman dos de esas partecitas. Bueno, eso era lo que el posible error que podía tener esa barrita de prototipo de lo que era un metro. Bien, una varillita de hierro. Entonces, si vos eras de Argentina, entonces decías, a ver, ¿cómo es un metro? Y mire, señor, esto es un metro. Ah, bueno, entonces voy a llevar a mi país ese metro o una réplica de ese metro para que todos en Argentina conozcan que el metro es de este tamaño. Y acá tenemos una imagen histórica donde fíjense que hay un guardia que está cuidando, bien, lo que es la calle número 36, frente al Palacio de Luxemburgo. Es una imagen de época donde observen que en la pared hay alguna palabra que dice metro. El metro era el metro, ¿bien? Entonces, supongamos que pasaba alguien y decía, yo no sé cuánto equivale un metro y necesitaba vender algo. Entonces, iba hasta ese lugar, hasta esa pared que estaba custodiada por un oficial de policía,
comparaba con la pared lo que tenía que medir, decía, ah, ya está, esto vale 1 metro. Entonces iba a su casa y cada vez que él necesitaba medir cuánto equivale 1 metro, lo comparaba con eso que él había medido, ¿bien? Desde el metro en esa calle, ¿bien? Esa era la forma de reproducir que tenían las unidades de medida en aquella época. Otra de las magnitudes importantes que tiene el Sistema Internacional de Unidades de Medida es la masa. Bien, cuando hablamos de masa, la unidad de medida es el kilogramo y su símbolo es la K de kilo y la G de gramos. Bien, eh, también la masa fue determinada en 1792 y se decía que una masa de 1 kilo, bien, era igual a 1 decímetro cúbico, o sea, 1 litro de agua destilada a 1 atmósfera de presión y a 3,98 grados centígrados. Eso, si no se respetaban todas esas características, bien, no se tenía 1 kilo, pero el kilo era eso. Si vos tenías 1 decímetro cúbico, o sea, 1 litro de agua destilada tiene que ser, a una presión atmosférica de 1 atmósfera, o sea que estabas bien a orillitas del mar, y la temperatura de 3, casi 4 grados centígrados, eso era exactamente lo que pesaba 1 kilo. ¿Bien? Así se determinaba para los científicos lo que era 1 kilo en 1792. Aquí tenemos una imagen de época donde vemos a una señora que estaba pesando justamente distintas masas o pequeñas pesas dentro de esa balanza de platillo. Bien, este, el prototipo, o sea, la pesa o la medida de la masa de 1 kilo, bien, es este simbolito que perdón, este artefacto, que es una pesita, es un cilindro de, de un material iridio, ¿bien? También de platino iridio, y que está guardado en la Sociedad de Pesas y Medidas de Francia, ¿bien? Ahí tenemos también una representación o cómo estaría guardado, conservado ese peso. Ese cilindro, bien, de platino iridio, pesa exactamente 1 kilo para los científicos. Fíjense que los tienen bien conservadito, bien guardadito. Otras de las magnitudes del Sistema Internacional de Medida y obviamente es el tiempo. Bien, todos medimos el tiempo, todos sabemos cuántos años tenemos, cuánto pasó desde que empezó este video, cuánto falta para las vacaciones. Bien, todos tratamos de controlar el tiempo de alguna manera. Para el Sistema Internacional de Medidas, el tiempo o la unidad del tiempo se mide en segundos. Bien. El símbolo de los segundos es la letra S y también se había determinado en 1792 en la Academia Francesa de Ciencias Francesas. Bien, ¿qué decían que era un segundo? Era la división del valor de cuánto valía un día solar en 86.400 partes. Bien, o sea, si nosotros tomamos que el día solar, cuántas horas tiene un día? Un día tiene 24 horas, ¿bien? Si usted a esas 24 horas o a ese día solar lo divide en 86.400 partes, van a tener lo que equivale a un segundo, ¿bien? Pero fíjense que en 1960 esta definición cambió. Ahora no se tomaba como el año solar promedio, perdón, un día solar promedio, sino que ahora se tomaba un año solar promedio, ¿bien? Y de un año específico. Fíjense que es del año 1900, entre las 0 horas y 12 horas del 1 de enero del año 1900. Ese día, justamente ese día, lo dividieron en 31.556.925,9747, ¿bien? Y eso es lo que te va a dar a vos un segundo, ¿bien? Los científicos utilizaban a esa medida como una medida estándar para medir lo que era un segundo.
Bueno, a lo largo de la historia, el ser humano siempre intentó controlar o medir el tiempo, controlar o no, perdón, medir el tiempo, bien, medir cuánto valía el tiempo, y fue como ingeniosamente fue perfeccionando esta técnica de medir el tiempo. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen de lo que era una clepsidra. Una clepsidra era un instrumento de medición griego donde se ponía en una vasija de barro una determinada cantidad de agua. Y abajo había un agujerito que determinaba una cantidad, que iba perdiendo a medida que iba pasando el tiempo, iba perdiendo el agua. Entonces, cuando se vaciaba toda esa agua, todo el agua de la vasija de arriba, se consideraba o que había pasado 1 hora, o 2 horas, o 3 horas. ¿Bien? Una clepsidra se llamaba eso. Pero no solamente se quedó ahí, ¿bien? El hombre también fabricó otros instrumentos para medir el tiempo, como por ejemplo el reloj de sol, ¿bien? Ahí tenemos un gnomón, que es un reloj de sol, que utiliza exactamente el gnomón, un palito, ¿bien? Que refleja una sombra sobre una superficie, y en esa superficie se hacen determinadas marcas para indicar cuánto tiempo va pasando a medida que el sol va pasando durante todo el día. Tenemos también, bueno, esta es un reloj de vela. Este es un poquito más complicado porque era una vela que uno la encendía, y a medida que se iba derritiendo la vela, iban viendo ahí las diferentes horas. ¿Bien? Si la vela se derretía en 1 hora, bajaba un pedacito, otro pedacito, y así todo lo que medía la vela era la duración del tiempo que podía medir. Después tenemos, bueno, esto es un poco más conocido, el reloj de arena, bien, el que utiliza arena, que a medida que va cayendo la arena, va contando el tiempo. Y bueno, acá ya empezamos a lo que son los relojes mecánicos, ¿bien? O relojes pendulares, lo que usaban un movimiento pendular, ¿bien? Había algo que hacía contrapeso, se movía, y eso movía mecanismos que iba accionando una aguja que iba pasando los segundos, y cada 60 segundos pasaba 1 minuto, y cada 60 minutos pasaba 1 hora. Generalmente estos mecanismos estaban en lugares bastante grandes, como por ejemplo iglesias o torres muy altas, ¿bien? Donde donde mucha gente podía ver qué hora era durante el día. Otro de las unidades de medida del Sistema Internacional de Medida es la intensidad de corriente eléctrica. Bien, y acá ya estamos un poquito más avanzados con respecto al uso de las tecnologías. Bien, Eh, la corriente eléctrica se mide en ampere. eh, el símbolo que utiliza es la letra A. Y en 1893, en el Congreso Eléctrico Internacional de Chicago, esto ya estamos del otro lado del Atlántico, estamos en Estados Unidos, se determinó que 1 ampere, ¿bien? Es la invariable corriente, o sea, es la corriente que pasa a través de una solución, o sea, un líquido de nitrato de plata disuelto en agua, ¿bien? Con una proporción de 0,01 gramos por segundo. Es una terminología muy técnica que hoy por hoy ya es casi obsoleta, ¿bien? O sea, cuando uno tiene nitrato de plata en ciertos depósitos, se generaba electricidad, algo como una batería eléctrica de auto. Lo que hay ahí adentro de la batería eléctrica de auto es ácido, y tiene dos placas, bien, una de cobre y generalmente la otra es de plata, y entre ellas se genera electricidad. Bueno, cuando se genera determinada cantidad de depósito en el fondo de esa batería que utilizaron en esa época, bueno, se decía que ahí había 1 ampere de electricidad. ¿Bien? Una forma bastante antigua de medir la electricidad. Pero en 1908, ¿bien? Ya que la definición anterior era un poco complicada, la conferencia internacional que se desarrolló en Londres, los científicos se juntaron todos en Londres y decir, a ver muchachos, esperen, esto de medir la electricidad como hacían en Estados Unidos nos parece un poco compleja. ¿Cómo podemos organizarnos para que la electricidad o el ampere o la corriente eléctrica se pueda medir de otra manera? Entonces se determinó
que la electricidad que producía alrededor de un circuito eléctrico con una resistencia de 1 ohm, ¿bien? 1 volt de tensión que pasara por alrededor, por ese circuito, producía una corriente de 1 amper. ¿Bien? Esa quizás fue la definición más acertada porque respetaba de lo que era la ley de Ohm. Acá, por ejemplo, tenemos esto que nos referíamos. Tenemos una batería de 1 volt, una resistencia que es la que tiene la lamparita de 1 ohm y la corriente eléctrica que circula por alrededor de ese circuito es exactamente 1 amper. ¿Bien? 1 amper de corriente o de intensidad eléctrica. Entonces, el amper es la cantidad de corriente que produce un circuito de 1 volt con una resistencia de 1 ohm. Acá tenemos un instrumento de medición, son uno de los más utilizados para medir la corriente eléctrica, un amperímetro o multímetro o tester. ¿Bien? Antiguamente se llamaban galvanómetros, pero no, bueno, hoy por hoy estos que tenemos en la imagen son los más utilizados, que no solamente nos sirven para medir corrientes, sino también tensión, y también tensión continua eh, y alterna. Y además de resistencias, eh, también capacidad, bueno, tiene varias funciones un multímetro. Otra de las unidades de medidas del Sistema Internacional de Unidades es la temperatura termodinámica, bien desarrollada por Kelvin. De hecho, le da su nombre a esta unidad, Lord Kelvin. La unidad de medida es la K. Y según la Academia de Ciencias de Francia, en 1954 se determinó bien, que la temperatura utilizada como el triple del agua como punto fijo, bien, a ese lugar, a ese punto, se la determinó como 273,16 grados Kelvin. Vamos a explicar un poco mejor qué es eso del punto fijo triple del agua o el punto triple del agua. Hay un punto dentro del cambio de estado de la materia, sobre todo del agua, en que el agua tiene los tres estados al mismo tiempo. Es gas, es sólido y es líquido. Ahí en esa imagen podemos contemplar justo cuando el agua está en gas, en líquido y en sólido. ¿Bien? Hay un punto en que pasan las tres cosas al mismo tiempo. ¿Y cuándo es ese punto? Cuando está a 273,16 grados Kelvin. ¿Bien? Ese es el punto triple del agua. Ahí tenemos una foto de Lord Kelvin, bien que fue el científico que descubrió esto, William Thomson, real su nombre. Lord Kelvin era el título que la corona británica le había concedido a él. También se determinó, gracias a Kelvin, se determinó lo que se denomina el cero absoluto. ¿Qué es el cero absoluto? Si bien el agua tiene un cambio de estado a los 273 grados Kelvin, hay un punto que es el 0 grado Kelvin. El punto 0 grado Kelvin se lo denomina cero absoluto y es una temperatura teórica donde se dice que las moléculas tienen la menor cantidad de energía posible. Bien, las moléculas, las partículas, los átomos parecerían como que se congelaran. Bien, completamente se dejaran de mover, que los electrones dejaran de dar vueltas alrededor de los núcleos. Bien, es una temperatura teórica todavía, no han llegado al cero absoluto, sí se han aproximado lo suficiente como para hacer varios avances con respecto a la ciencia. Acá tenemos un termómetro. Fíjense que ese termómetro del lado izquierdo tiene grados centígrados y del lado derecho tiene grados Kelvin. Bien, fíjense que aproximadamente tenemos ahí 10 grados centígrados, perdón, acá, 0 grados centígrados es igual a 270, 1, 2, 3, 273 grados Kelvin. ¿Bien?
Esa es una comparación con respecto a las magnitudes de temperatura. Otra de las unidades de medida del Sistema Internacional de Medida es la cantidad de materia. Cuando nos referimos a cantidad de materia, cantidad de sustancia, nos referimos a los moles, ¿bien? A cuántos átomos, cuántas partículas, cuánta cantidad de moles tienen esas sustancias. Esta definición se dio origen en 1960, ¿bien? Como la cantidad de sustancia. ¿Qué pasó? Tuvieron que juntarse, por un lado, la Unión Internacional de Física y la Unión Internacional de Química. Estas dos grandes convenciones de científicos se tuvieron que juntar y acordar ciertos criterios para darle origen a lo que es el mol. Por ejemplo, ellos determinaron que, si se recuerdan las tablas periódicas, hay un elemento que se llama carbono. Bien, el carbono es el elemento 12, número atómico 12. Entonces se le determinó que, bueno, el carbono, ya que es el elemento 12, va a pesar 12. Bien, el isótopo de carbono 12 va a pesar 12. Ese es el peso atómico del carbono. Todo esto fue gracias a la constante de Avogadro. Seguramente cuando han hecho la tarea de química o tuvieron que hacer igualaciones y químicas, se han encontrado con este número, que es el número de Avogadro. El número de Avogadro es un número que es una constante universal, bien, que es la cantidad de sustancia o partícula que tiene un mol. Bien, un mol equivale a esa cantidad. Me olvidé, acá en 1969 se confirmó que la masa molar del carbono, bien, debe ser a 0,012 kilogramos sobre mol. Bien, ese número es muy importante para poder realizar la conversión, bien, cuando nosotros tenemos una determinada cantidad de sustancia en moles, poder pasarla a kilogramos o viceversa, de kilogramos a moles, bien. Esto generalmente se utiliza muchísimo en química a la hora de hacer los cálculos químicos, ¿no? Con respecto a la cantidad de sustancias. Y a esto me refería. Por ejemplo, ustedes seguramente deben haber tenido en química problemas como si tenemos número de átomos o moléculas, si lo dividimos por el número de Avogadro, vamos a obtener los moles. Pero si esos moles los multiplicamos por la suma de las masas molares, obtenemos los gramos, o lo que se conoce como UMAS. Pero si a las UMAS las dividimos por la suma de esa masa molar, obtenemos los moles, y si a los moles los multiplicamos por el número de Avogadro, obtendremos la cantidad de átomos o moléculas que tiene determinada sustancia. Bien, gracias a ello nosotros hoy podemos aprender química básica en la escuela, gracias a este gran número de Avogadro. Otra de las unidades del Sistema Internacional de Unidades es la intensidad luminosa. Bien, para todos aquellos que pensaban que la luz no se medía, sí, la luz se mide, o sea, no la velocidad, sino el brillo. Bien, cuando yo tengo una intensidad luminosa, todo lo que yo puedo percibir mediante la vista se puede medir, bien, y se hace mediante la unidad de medida, la candela. eh, la unidad se abrevia CD, bien, y es la intensidad de luz basada en estándares o llamada o filamento incandescente. Bien, llama o filamento incandescente. ¿Qué significa? Esto es una definición que se dio en 1948, es cuánto brilla una determinada cantidad de cosa. Bien, esto igualmente fue reemplazado en 1954, ¿bien? Porque apareció un nuevo número que se llama constante de Planck, que es un numerito que fue descubierto justo con la creación de la energía atómica, el avance del conocimiento del universo, la teoría del Big Bang. Es un poco complejo de explicar así a lo rápido, pero bueno, se determinó, bueno, que gracias a esta constante se
se puede medir lo que se llama el espectro visible. ¿Qué es el espectro visible de las ondas electromagnéticas o de la luz visible? ¿Vieron esa barrita de colores que tenemos acá? Bien, todos esos son los colores que nosotros o nuestros ojos pueden detectar. Pero esa es una fracción muy, muy pequeñita de lo que es la cantidad de ondas que circulan por el universo. Bien, entonces, dentro de esa constante de Planck, nosotros podemos revelar eh, qué intensidad o qué cantidad de energía tienen esos colores. Bien, y a eso se determina o se le da origen también, se puede calcular la candela o la intensidad luminosa. Acá tenemos un ejemplo, ¿bien? Que la intensidad luminosa, fíjense que están justo donde figuran los foquitos o las lamparitas, ¿bien? A la luz proyectada se la llama flujo luminoso y a la sombra que se proyecta acá, que se da contra la pared, tenemos la iluminancia y la luminancia. Bien, son dos términos bastante parecidos, pero no son lo mismo. Bien, esto es el estudio de aquellas personas que estudian iluminación, están muy arraigados con estos conocimientos y ellos tienen detectores llamados luxómetros que pueden medir qué intensidad de luz puede tener determinada pared o determinado foco o dónde conviene o no conviene poner focos o luces o por ejemplo la iluminaria que ahora todo el mundo, todas las regiones de la Argentina está cambiando a foquitos LED. Bueno, todos esos están normalizados o están reglamentados y han sido medidos y calculados con toda esta cantidad de conocimiento. Bien, Eh, bueno, estas son las características, intensidad lumínica. Bien, la intensidad lumínica, fíjense que es la cantidad de luz que puede ser proyectada por un foquito. Bien, tenemos el flujo luminoso, la iluminancia, es la luz que puede percibir el ojo humano y la luminancia es lo que realmente se está proyectando en cierto lugar. Tenemos acá que la Conferencia General de Pesas y Medidas, el 20 de mayo de 2019, todo esto que nosotros explicamos fue antes del 20 de mayo del 2019. Bien, después de eso, todas las unidades han cambiado, conceptualmente han cambiado. Se han tomado diferentes valores, diferentes relaciones numéricas. ¿Por qué? Porque ha avanzado tanto la ciencia, los científicos han evolucionado tanto con respecto a la tecnología que han descubierto otras cosas muchísimo más profundas, más interesantes dentro de lo que es el universo. Entonces, el sistema internacional, la que tenemos que dice SI, sistema internacional, ha dividido en las 7 magnitudes, son 7 colorcitos, 7 unidades de medida, generales o de base del sistema internacional, que no van a cambiar. Bien, Eh, tenemos acá, bueno, la constante de Planck, la velocidad de la luz, acá tenemos la frecuencia de transición hiperfina del cesio, ¿bien? Eh, la carga del electrón, la constante de Boltzmann, la constante de Avogadro y la eficiencia luminosa de una radiación monocromática definida en, bueno, ahí tenemos en luminancia sobre watt. Son todas constantes, son todos valores que han hecho los científicos y que si el día de mañana ustedes quieren dedicarse a estudiar un poco de física, estas son la base para empezar a estudiar bien nuevos conocimientos o tenerlos en cuenta a la hora de realizar nuevos experimentos. Bien, estas unidades de medida no varían, o por lo menos hasta el día de hoy no varían. Fíjense que ha cambiado muchísimo de lo que antes era un metro. Bien, esta unidad que tenemos acá. Bien, eso antes, nosotros decíamos el metro en 1790 y tanto, dijeron el metro vale esto, y ahora no, ahora al metro lo calculan desde la velocidad de la luz, o sea, es muy evolucionado. Bueno,
hasta acá hemos llegado con esta clase bastante linda de las unidades de medida. Espero que hayamos sacado todas las dudas que tenían con respecto a este tema. Y bueno, nos estaremos viendo en próximos videos. Y como siempre, les digo, suscríbanse, así están siempre atentos a que uno publique nuevos videos que los pueden ayudar a ustedes a hacer las tareas o por lo menos a saber un poquito más de las distintas temáticas que vamos a tratar en la escuela. Que tengan un lindo día.